Estamos trasladando una cantidad de especies sin precedentes. Nos sorprendería saber la cantidad de seres vivos que viajan en nuestros equipajes. Cuando una especie se traslada, automáticamente invade nuevas zonas en las que antes no existía. No podemos predecir lo que harán cuando estén libres. Pueden transformar nuestra comunidad en todos los sentidos. Parece un argumento de ciencia ficción. En todo el planeta se están produciendo transformaciones inquietantes. Y siguiendo una pista tras otra, los investigadores están realizando un nuevo retrato de la Tierra. Sospechan que hemos entrado en una época en la que los cambios globales se producirán más rápido de lo que ha visto nunca un ser humano. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué podemos hacer para cambiar ese rumbo? En esta era de confusión, solo podemos estar seguros de una cosa. Son días extraños en el planeta Tierra. Días extraños en el planeta Tierra. Invasores. Vivimos días extraños. Aunque si su mundo acaba aquí, quizá no lo hayan notado. Pero si nos apartamos un poco del curso normal de la vida diaria, si cambiamos la lente con la que miramos al mundo, enseguida veremos alteraciones. No me refiero a si en Marte se ve o no un rostro humano. Me refiero a hechos reales. El deshielo de los casquetes polares, arrecifes de coral completamente muertos, ranas que son al mismo tiempo machos y hembras. ¿Pero qué significan todas estas cosas? ¿Son solo cambios aleatorios o forman parte de un problema mundial? Por cada voz pesimista que se alza, Es el fin del mundo. hay otra que nos dice que el planeta está perfectamente. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Eso es lo que estos documentales intentarán desvelar, siguiendo los estudios de distintos científicos. Así que en parte esta va a ser una serie de misterio, solo que la escena del crimen de nuestros detectives es el planeta entero. Este primer episodio comienza con algunas pistas. Los investigadores están encontrando animales y plantas en lugares donde no deberían estar. Las llaman especies foráneas. Podemos verlas como la primera oleada de una invasión que podría provocar la mayor extinción desde la desaparición de los dinosaurios. ¿Y qué es lo que está provocando esa invasión? ¿Y qué podemos hacer para ralentizar esa marea de invasores? Costa de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Jim Carlton está buscando invasores, y no está solo. Un equipo de investigadores está realizando lo que se conoce como una evaluación rápida para comprobar qué nuevas especies han llegado a la zona. Forma parte de una búsqueda global cada vez más urgente. Isla Grande, Hawái, Estados Unidos. Las especies foráneas han invadido todos los continentes. Tienen grandes poderes. Algunas están incluso socavando la tierra que pisamos. Lago Victoria, Uganda. Transmiten enfermedades. Devoran nuestros edificios. Y todos los años aumenta el número de recién llegados. En la costa de Nueva Inglaterra, el ecólogo marino Jim Carlton está intentando averiguar qué significa este movimiento de animales y plantas. Va a pasar una hora en este muelle, uno de los 20 que tiene que inspeccionar en una semana. Cuando llegamos a una nueva localización, lo que nos vamos a encontrar siempre es un misterio. Nos interesa saber si ha aparecido algo nuevo.
Durante el último cuarto del siglo XX, hemos visto muchísimas invasiones por todo el mundo y parece que en el siglo XXI no han disminuido lo más mínimo. La mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de la presencia de estos invasores en nuestras costas. Pero Carlton siempre ha tenido buena vista. Su interés por los invasores comenzó gracias a un encuentro casual cuando era niño en California. En otoño de 1962 me tropecé sin querer con una colonia de gusanos poliquetos y me llamaron la atención. Me di cuenta de que era la primera vez en mi vida que veía algo así. Una semana después descubrí la misma especie en el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad, con una etiqueta que decía que era oriunda de los mares del sur. Y eso fue lo que despertó mi curiosidad. Saber cómo algo que venía de tan lejos podía llegar hasta esa laguna de Oakland. Carlton decidió dedicarse a resolver el acertijo de cómo se trasladan las plantas y los animales. En cierto sentido, las especies siempre se han movido de un lugar a otro. Los seres vivos ponen a prueba constantemente los límites de sus hábitats. Las especies siempre están dispuestas a ocupar un centímetro más de tierra, pero nosotros les hemos ofrecido kilómetros. Hemos creado un sistema global que transporta plantas y animales junto con otras mercancías. Carlton opina que con este crecimiento imparable del transporte internacional estamos tentando la suerte. La llegada de cada nueva especie se parece un poco al juego de la ruleta rusa. Introducimos una nueva especie en el entorno y siempre hay la posibilidad de que tenga un impacto catastrófico sobre la sociedad, sobre la economía, sobre el medio ambiente. Carlton sabe que las invasiones que se producen en distintas partes del mundo son una pieza más de una historia preocupante. Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Muchos de nosotros no llegamos a ver jamás a los huéspedes que viven entre nosotros sin haber sido invitados, pero la ignorancia pocas veces nos trae la felicidad. Los habitantes de Nueva Orleans ya no pueden confiar en la tierra que pisan. Los invasores han llegado y se están diseminando por todo el sur, destruyendo lo que encuentran en su camino. La bióloga Claudia Rigel sabe que hay personas que han perdido sus hogares. Todo por culpa de una horda de animales implacables. Trabajan 24 horas al día, no descansan nunca, se mueven de un lado a otro de día y de noche, buscan comida constantemente. Rigel y otros científicos sospechan que estos intrusos comenzaron su viaje hace décadas en el otro extremo del mundo gracias a la firma de un tratado. Esto es la Bahía de Tokio. El general Douglas MacArthur asiste a la rendición formal de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas estadounidenses destinadas en China y Japón hacen las maletas para volver a casa.
fabrican baúles con maderas de la zona. Esos baúles terminan en la basura de las bases militares del sur. Pero no necesariamente vacíos. Es probable que la madera estuviera infestada de polizones. Invasores. Termitas subterráneas de Formosa. Con el tiempo, esta peligrosa plaga fue aumentando de tamaño. Pero nadie sabía que estaban aquí, y mucho menos lo que eran capaces de hacer. Los insectos son pequeños, pero en grandes cantidades pueden convertirse en una fuerza destructora sorprendente. Las termitas invasoras de Nueva Orleans permanecieron muchos años en la sombra, pero en la década de los 60 la ciudad empezó a tener problemas. Están por todas partes, a veces ni siquiera puedes pasar. Se te meten en la cara y en la boca. He tenido montones de ellas en la puerta y en la ventana. Cuando desoban se te meten en el pelo en todas partes. Eran tantas que nos echaron del parque. Necesitamos ayuda del gobierno federal. En el sur la pregunta no es si vas a tener termitas, sino cuándo vas a tenerlas. Están por todas partes. La mayoría de las casas del barrio francés están infestadas de termitas. Las otras están o deberían estar bajo vigilancia. Las consecuencias pueden ser terribles para quienes se descuidan. Teniendo en cuenta la magnitud de la plaga, ¿es posible detener a la bestia que se está comiendo Nueva Orleans? El primer paso que da Riegel es localizar a los invasores. Está buscando las líneas de suministro que son más fáciles de encontrar que el cuartel general, el nido. Bajo estos discos de metal hay estaciones cebo, trozos de madera y un circuito impreso sobre papel. La señal le dice a Riegel que las estaciones están vacías. Estamos haciendo muchos esfuerzos por eliminar las termitas, pero en realidad lo que vamos a conseguir es controlarlas, porque siempre encuentran una forma de resurgir y nuevas zonas para infestar. Para controlar las termitas, Riegel quiere aprovechar una de las facetas de su vida. Las colonias de termitas son muy sociales, una cualidad que explica su éxito. Estos insectos cuidan unos de los otros. Se comunican a través de rastros químicos. Se transmiten mensajes instantáneos haciendo vibrar sus cuerpos. Y lo que importa más a Riegel, comparten la comida. Tras visitar una docena de estaciones vacías, Riegel encuentra una habitada cerca del barrio francés.
Va a sustituir el cebo de madera con papel bañado en veneno. Las obreras se lo llevarán hasta la colonia y en solo 3 meses el nido podría estar destruido. El caso de Nueva Orleans es una lección que deberíamos aprender todos. Es fácil introducir una nueva especie, pero deshacerse de ella puede resultar casi imposible. En el sur, el proverbio "más vale prevenir" costaba $1.000 millones al año. Nueva Orleans no es el único lugar donde una especie foránea ha destruido edificios. A principios del siglo XX, una pequeña criatura aficionada a la madera derrumbó varios muelles en la bahía de San Francisco. El coste económico fue de miles de millones de dólares actuales. En 1929, la mosca de la fruta del Mediterráneo llegó a los Estados Unidos. Los costes potenciales para las cosechas solamente en California, $1.000 millones al año. Y en los años 80, el mejillón cebra del mar Caspio obstruyó sistemas de tuberías en la región de los Grandes Lagos. El coste, otros $1.000 millones. Pero en la guerra contra las especies foráneas no solo está en juego el dinero. Los invasores podrían tener la capacidad de dañar nuestros cuerpos y poner en peligro nuestra salud. El lago Victoria en Uganda es el lago tropical más grande del mundo. También es el hogar de un número cada vez mayor de peligros para la salud que muchos investigadores relacionan con las especies invasivas. Un depredador domina estas aguas. El cocodrilo del Nilo. El cocodrilo es una amenaza para todos los animales grandes que viven en el lago. El número de ataques de cocodrilos a personas está aumentando en Uganda. Sin embargo, el número de cocodrilos no está aumentando. La luz del día no trae ninguna explicación a este hecho. Y los ataques de los cocodrilos no son el único enigma. También están aumentando otros problemas médicos. El entomólogo James Owen lleva años estudiando el lago Victoria. Cuando se introduce una especie foránea en un entorno nuevo, normalmente se altera el equilibrio ecológico de esa zona. Owen cree que puede explicar los ataques de los cocodrilos. Los cocodrilos son una especie nativa de la zona, pero una nueva especie, la perca del Nilo, fue introducida en el lago hace medio siglo. Estos peces prosperaron gracias a una dieta de otros peces pequeños originarios del lago. Unas 200 especies de estos peces, peces que no existían en ninguna otra parte del mundo, desaparecieron rápidamente. Se la ha llamado la mayor extinción masiva de vertebrados de la era moderna. Pero ¿cuál es la explicación para los ataques de los cocodrilos? Los nuevos peces introducidos en el lago atrajeron a una gran cantidad de pescadores.
Al haber más gente cerca del lago, los encontronazos con cocodrilos se hicieron más comunes. Las agresiones suelen ser mortales. Los otros problemas sanitarios de Uganda, como el aumento de las enfermedades, son más difíciles de explicar. Pero Owen sospecha que su país está sufriendo a causa de otro invasor, uno que se remonta a un romance que tuvo lugar hace décadas. Cuenta la leyenda que un ingeniero extranjero que trabajaba en la vecina Ruanda en los años 60 se enamoró. El hombre le regaló a su prometida una planta exótica nativa de Sudamérica, un jacinto acuático. Se supone que el amor de los enamorados creció con el tiempo, y sin duda el jacinto también. Nadie sabe con seguridad cómo escapó la planta extranjera, pero de alguna forma las flores terminaron flotando río abajo. En 1989 se encontraron jacintos en el lago Victoria. 7 años después, la planta había invadido el 80% de las riberas ugandesas. Para los pescadores y sus familias fue un auténtico desastre. El jacinto acuático ha demostrado que cuando no se controla bien una planta foránea, puede tener un impacto enorme sobre las vidas de los habitantes de esa zona. Llegar hasta los caladeros se convirtió en una tarea cada vez más difícil. La reducción de las capturas y de los ingresos amenazaba con causar una hambruna generalizada. Y bajo este sofocante manto de plantas, la vegetación putrefacta contaminó el agua potable que se extraía directamente del lago. El jacinto acuático causaba enfermedades, diarrea, disentería y cosas así, porque el agua estaba contaminada. Y Owen piensa que también sabe cómo una planta puede propiciar enfermedades infecciosas como la malaria y la esquistosomiasis. Ambas enfermedades dependen del agua, y la planta foránea crea pozos de agua estancada, perfectos para que críen los mosquitos que transmiten el parásito de la malaria. Mientras, en los bordes de estas plantas flotantes, los caracoles acuáticos que albergan el parásito de la esquistosomiasis encuentran zonas perfectas para poner sus huevos. En su laboratorio de las afueras de la capital de Uganda, James Owen busca una forma de luchar contra el invasor. Owen piensa que la planta está prosperando tanto porque sus depredadores naturales se quedaron en su Brasil nativo. ¿Por qué no importar a sus enemigos naturales? El propio Owen los trajo a Uganda. 12.000 gorgojos en pequeños recipientes. Después de asegurarse de que los gorgojos no atacaban las plantas nativas, Owen empezó a criar a su ejército de insectos. Pronto estuvo preparado para desplegar sus fuerzas. Los pescadores del lago Victoria están echando una mano, ayudando a esparcir los jacintos de agua infestados de gorgojos. Y los insectos importados enseguida empiezan a comer. Ahora, la salud de los ugandeses depende del apetito de los insectos. Los adultos hacen agujeros en las hojas, que entonces se hunden en el agua y dejan de tapar la luz del sol. Mientras tanto, aunque no las veamos, las larvas también hacen su trabajo. Estar dentro de los tallos de las hojas es como vivir dentro de un comedero. Cuando las larvas están listas para madurar, se trasladan al agua. Cada una de ellas se construye un refugio de raíces, limitando así la capacidad de la planta para alimentarse. En estas cestas submarinas, las larvas se convierten en adultos.
Y en el piso de arriba, hojas. Ahora la siguiente generación pone en marcha un nuevo ciclo de destrucción constructiva. Para averiguar si los gorgojos están haciendo su trabajo, Owen hace un estudio en el lago Victoria. El jacinto acuático está desapareciendo. Las plantas que sobreviven están débiles e infestadas. El plan de control biológico de Owen está funcionando. Es sorprendente que unas cosas tan pequeñas como estos insectos resulten tan útiles. Recuerdo que al principio alguien comentó que esos gorgojos no podrían hacer nada, que todo eso tenía que ser una broma. Pero 5 años después de haber introducido los gorgojos, ha ocurrido el milagro. Y ya no hay jacintos. Con la planta foránea controlada, el lago Victoria está recuperando la salud. Los pescadores tienen un mejor acceso a la comida. El agua está menos contaminada por la vegetación putrefacta. Y se ha reducido un punto negro de enfermedades como la malaria o la esquistosomiasis. El triunfo de los gorgojos frente al jacinto acuático es una historia poco común. En muchos otros lugares, las personas siguen luchando contra especies foráneas. Los mosquitos tigre asiáticos llegaron a América del Norte a mediados de los años 80, entre cargamentos de neumáticos usados. Estos insectos pueden ser portadores del virus del Nilo Occidental. En los Estados Unidos hay una invasión de hormigas rojas de Sudamérica y de abejas asesinas, unos híbridos de abejas originarias de África. Ambas especies están cobrando vidas humanas en su avance desde el sur. La culebra arbórea parda de Nueva Guinea ha invadido la isla de Guam, en el Pacífico. Con su veneno y su habilidad para enroscarse y asfixiar, es un peligro potencialmente mortal para los niños. Pero las especies invasivas pueden hacer algo más que poner en peligro nuestro cuerpo. Así que ya sabemos que los problemas de salud han aumentado en el lago Victoria y en Nueva Orleans se caen los edificios. Bueno, podemos luchar contra la enfermedad y podemos construir casas más resistentes, pero esa no es la cuestión. No hace tanto tiempo, estos problemas lejanos nos habían parecido algo sin importancia, hechos aislados sin ningún significado. Pero ahora nos damos cuenta de que podrían ser indicios de un problema más grave. Podrían estar minando la tierra que pisamos. Isla Grande, Hawái, Estados Unidos. El botánico David Duffy está siguiendo la pista a un invasor, a uno que amenaza con hacer que el suelo de Hawái se hunda en el mar. Hay algo nuevo en el bosque, una nueva especie que está cambiando la forma en que funciona el bosque. Duffy cree que una especie foránea está lista para provocar grandes corrimientos de tierras. Para estas islas, una nueva fuente de erosión sería un peligro muy serio. La erosión ya es una amenaza para Hawái. El movimiento de las aguas puede ser devastador para las especies autóctonas. El agua que azota las islas cubre de sedimentos los corales. Con el tiempo, esto puede matarlos, poniendo en peligro a las criaturas de los arrecifes. En tierra firme, la erosión pone en peligro a miles de especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Incluso sin la erosión, estas plantas y animales están ya en peligro, amenazadas por la presión de las especies invasoras foráneas. Hawái es muy bonito, parece el paraíso,
Pero la mayoría de las palmeras provienen de otro lugar, e incluso los loros vienen de fuera. Hawái está tan invadido que la mayoría de la gente no conoce casi ninguna especie nativa. Las flores de los collares. La caña de azúcar procede de Nueva Guinea. Las nueces de macadamia son de Australia. Incluso las piñas, que son oriundas de América del Sur. Casi todo lo que consideramos típico de Hawái proviene de algún otro lugar. Pero Daffy no está persiguiendo a ninguna de estas especies. Su presa, la especie que amenaza con provocar corrimientos de tierras, llegó a Hawái porque alguien se dejó seducir por la belleza. A mediados del siglo XIX, un explorador encontró un árbol en la selva mexicana. Un árbol de hojas gruesas con el embés de color violeta. Entusiasmado, envió su hallazgo a Europa, donde causó sensación entre los botánicos. En 1961, un jardín botánico de Hawái recibió la planta en forma de obsequio. Y pronto, la miconia empezó a venderse en los viveros. Se convirtió en una planta muy popular. Nadie podía imaginar que la planta acabaría convirtiéndose en una amenaza peligrosa y desestabilizadora. Las plantas parecen inofensivas, pero pueden resultar tan feroces como cualquier animal de 4 patas. Las plantas pueden luchar por los recursos, utilizar armas químicas y ahogarse unas a otras. La miconia no tardó en escapar de los patios y los jardines. Tenía un cómplice, el ojiblanco japonés, otra especie importada. Es un ave que esparce las semillas de las plantas, y la miconia tiene muchas. Cada una de las plantas en flor tiene unos cientos de pequeños frutos, y cada uno de ellos alberga aproximadamente 100 semillas diminutas. Un solo árbol puede descontrolarse fácilmente. En solo 40 años, el árbol invasivo se extendió por 4.000 hectáreas de la Isla Grande. Y esto, según Daffy, significa que Hawái corre un riesgo real de sufrir corrimientos de tierras. El modo en que una planta foránea debilita el suelo lo ilustra su táctica para ocupar un bosque. Crece rápido y deja a las plantas nativas a la sombra. Al ir muriendo las plantas hawaianas, todo lo que queda para sujetar el suelo son las raíces escasas y poco profundas de la miconia. La tierra queda muy suelta. Puede resbalar simplemente. Y las plantas se sueltan como si bajaran por un tobogán colina abajo. La miconia se esparce con tanta facilidad que Daffy lleva un calzado especial para trabajar, para evitar empeorar más la situación. ¿Cómo se puede detener a un invasor tan prolífico como este? El ecólogo Greg Asner está intentando encontrar una nueva forma de identificar el árbol foráneo a partir de imágenes aéreas. Sobrevolando la Isla Grande, Asner mide la luz que se refleja del bosque, incluyendo partes del espectro que el ojo humano no ve. Los sensores remotos son muy importantes para localizar la miconia y otras especies invasivas, porque es casi imposible hacerlo desde tierra. A causa de la naturaleza del terreno de Hawái, el personal de tierra no puede encontrar todas las zonas infestadas. Las mediciones realizadas desde el helicóptero tienen que ponerse en conjunto con lo que está ocurriendo en tierra. Asner reúne hojas de miconia y mide su longitud, latitud y altitud mediante un dispositivo que puede leer señales de satélites de posicionamiento global
incluso a través de la densa cubierta de los árboles. A continuación, Asner mide cómo refleja la luz cada una de las hojas foráneas. Entonces ya está listo para establecer relaciones. Asner compara las mediciones realizadas sobre el terreno con el espectro de la bóveda que ha medido desde el helicóptero. Pero no se detiene ahí. Utiliza imágenes de ecosistemas enteros tomadas desde aviones espía U-2 adaptados, e incluso imágenes más grandes de regiones enteras tomadas por satélite. Asner ha reunido todas estas imágenes. El resultado es que ha conseguido identificar las plagas de miconia desde el aire antes de que se descontrolen, los puntos de color naranja que aparecen en la imagen. Es un gran avance. La batalla contra el invasor puede avanzar por fin, y justo a tiempo. Yo lo llamo el ébola verde, es mortal, se está extendiendo, va a matar nuestros bosques y nuestros ecosistemas nativos a menos que lo detengamos. Y eso significa que nuestros árboles desaparecerían y solo quedaría un monstruo de hojas color violeta que lo ocuparía todo. Y cada vez que me deprimo y pienso que estamos perdiendo la batalla, me encuentro con un grupo que está recuperando parte del bosque o algún loco que se niega a dejar morir las especies. Personas que están ahí y que se preocupan. Gracias a esfuerzos como estos, el invasor está siendo rechazado en la Isla Grande. Para luchar contra el invasor no siempre hace falta tener un equipo ni una formación especial. En todo el mundo hay personas normales que luchan por salvar sus propios barrios. En la costa sur de California, un grupo llamado Wet Warriors, los guerreros de las hierbas, está luchando contra una planta sudafricana que está poniendo en peligro las plantas autóctonas en los acantilados y las dunas. Los sudafricanos, a su vez, se enfrentan a unos árboles australianos, árboles que provocan incendios peligrosos y desvían el agua de gente que la necesita mucho. ¿Qué hace falta para conseguir que la gente haga algo? Seguramente todos luchemos si una especie foránea pone en peligro un paisaje que queremos, algo a lo que ya se están enfrentando los hawaianos. O quizá actuemos si las plantas o los animales exóticos perjudican nuestra salud o nuestro hogar. Pero ¿qué ocurre con las amenazas menos visibles? Mucha gente dice que hay una que se acerca a gran velocidad. No es solo una pista más. Es algo a lo que señalan todas las demás pistas. Cuando todo se haya trasladado a todas partes, ¿qué sobrevivirá? A Jim Carlton le preocupa saber hacia dónde nos lleva toda esta mezcolanza de seres vivos. El puerto de Oakland, en la ciudad natal de Carlton, podría ofrecernos una imagen del futuro. A la bahía de San Francisco llegan el doble de contenedores de carga que hace solo 20 años. Esto forma parte de un patrón global de aumento del transporte. Más buques, más volumen, más velocidad. Algunas de las especies más abundantes han llegado hace solo 10 o 20 años. Esto es como una cinta transportadora de especies que entran a través del Golden Gate. A medida que la globalización del comercio impulsa la globalización de las especies, estamos creando un mundo de extrañas mezclas sin parangón en la historia del planeta. Cada barco que llega a puerto es una oportunidad para los invasores. No solo los contenedores pueden albergar especies polizones. Dentro del barco puede haber millones de litros de agua de mar que ayudan a equilibrar el buque. Cuando un solo barco vacía sus tanques de lastre, cientos de especies provenientes de lugares lejanos intentan encontrar un nuevo hogar.
A cualquier hora, todos los días, lo más probable es que por lo menos 7.000 especies estén viajando por los océanos, entre distintos océanos. Eso es un potencial que puede significar que se producen 1 o 2 nuevas invasiones al día en algún punto del planeta. ¿En qué ha cambiado la bahía de San Francisco a causa de esta invasión? Para conocer la situación actual, Carlton acompaña a varios miembros del Centro de Investigación Medioambiental Smithsonian. Estas placas colectoras llevan al menos 2 años sumergidas bajo el agua. Hoy, los investigadores van a echar un vistazo a lo que hay en ellas. Hay de todo. Esto probablemente sea una de las especies japonesas y aquí entremezclado hay algo de Aliochondria, una esponja de Nueva Inglaterra, donde antes había ostras. Aquí tenemos una ciona, se trata de una especie nativa del Océano Atlántico. Lo sorprendente es que Carlton solo encuentra una especie nativa. Aquí tenemos una especie nativa. Es la ostra ostria, una especie que en el siglo XIX era abundantísima. Esta era quizá una de las más comunes. El 99% de la vida marítima de la bahía de San Francisco, en peso, proviene de algún otro lugar. Esta mezcla global tan rápida no tiene precedentes en la historia de la vida. Si las especies nativas son ya una minoría del 1% que vive acorralada, ¿qué puede pasar ahora? Algunos investigadores, entre ellos Carlton, creen posible un desenlace trágico. La extinción a escala épica. Durante casi toda la historia de la Tierra, las especies han tenido oportunidades limitadas de trasladarse. Los animales grandes transportaban a veces a los más pequeños y semillas. Pero solo avanzaban hasta donde el animal podía llegar nadando, caminando o volando. Y de vez en cuando una especie afortunada sobrevivía a una odisea marítima. Pero el movimiento era lento y poco frecuente, hasta que llegamos nosotros. Ahora, con el aumento del tráfico de buques y aviones, al final casi todo tendrá la oportunidad de llegar a todas partes. La Tierra, completamente interconectada, será como un planeta con un solo continente. Muchos expertos creen que una única masa de tierra unida puede albergar muchas menos especies que esa misma área dividida en islas y continentes. Que las especies no tengan fronteras supone que existan menos especies. Y por eso hay quien vaticina que hasta 2/3 de los mamíferos terrestres se extinguirán. En todo el mundo, las especies invasoras son ya la segunda causa de extinción por detrás de la destrucción de los hábitats. Ahora tenemos una visión del mundo muy diferente, que es que al margen de lo que hayamos hecho hasta ahora, no debemos causar más daños. Pero también nos estamos dando cuenta de que nuestra capacidad de predecir lo que ocurrirá en un ecosistema al introducir una especie nueva sigue siendo extremadamente limitada. Desde que empezamos a caminar sobre la Tierra, hemos llevado con nosotros plantas y animales para comer, decorar o para que nos hicieran compañía. Y
Y, por supuesto, siempre hemos llevado polizones. A medida que obtuvimos la tecnología para movernos cada vez más lejos y más rápido, ni siquiera pudimos imaginar los peligros que se avecinaban. Si alguna vez pensamos en los seres vivos que llevábamos con nosotros, fue para creer inocentemente que mejorarían nuestra vida en nuestro nuevo hogar. Ahora que conocemos el poder destructor de las especies foráneas, ¿seguirá adelante esta mezcla global? ¿Vale la pena ser más cuidadosos en nuestras acciones individuales como viajeros y consumidores? ¿Ser más cuidadosos como sociedad, supervisando los vehículos y los barcos que nos unen? ¿Qué precio tendremos que pagar si no lo hacemos?